¿Te puedes imaginar que ciertos músculos, tales como los que controlan el movimiento de los ojos y los párpados, la expresión facial, el masticar, hablar, deglutir y el respirar, se vean afectados? Pues existe un trastorno llamado miastenia gravis, en el cual a menudo todos estos músculos se ven afectados, así como los movimientos del cuello y de las extremidades. ¿Te gustaría saber más sobre esta enfermedad y por qué afecta más a las mujeres? Pues quédate con nosotros porque los especialistas nos explicarán cómo tratar este trastorno y tendremos en el estudio historias de vida muy conmovedoras. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. ¿Cómo están? Qué gusto estar este lunes con ustedes. Y hoy vamos a platicar de un padecimiento que, si bien es algo extraño, es muy importante que lo conozcamos. Estamos cubiertos de músculos, son los que nos dan la movilidad de nuestro organismo. Pero ¿qué sucede cuando nuestro propio cuerpo se amotina contra nuestros músculos y manda señales que impide que se muevan y nos vamos debilitando poco a poco hasta llegar a poner en riesgo nuestra vida? Hoy en Diálogos en Confianza vamos a hablar de la miastenia gravis. Soy José Bandera Quijano y me acompaña Óscar Virués. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, me da mucho gusto saludarte, Pepe. Muy buenos días. Igualmente a nuestra y nuestros especialistas, a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11, por supuesto a ustedes que están del otro lado de la pantalla y a quienes se conectan a través de las redes sociales. La dirección, por cierto, para ver el programa completamente en vivo a través de internet es la siguiente: www.canal11live.tv/internacional/. Además, en el centro de contacto con la audiencia, nuestras compañeras y compañeros están ahí muy atentos para recibir sus llamadas telefónicas. El número 51 66 40 00, y son las formas que tienen para hacernos llegar entonces sus dudas, sus comentarios acerca de este interesante tema. Recuerden que son ustedes quienes hacen gran parte de este programa y nos interesa muchísimo su opinión, sus dudas. Vamos a aclararlas. Vamos a ver esta cápsula para ver cómo empezamos con este programa. La miastenia es un término que se utiliza para designar a una enfermedad que se llama miastenia gravis. La palabra miastenia está compuesta por dos palabras distintas. Primero, la raíz mia viene de la palabra mios, que es músculo. Y por otro lado, astenia, que significa falta de movimiento o disminución del movimiento. Esto quiere decir que hay una disminución del movimiento muscular. La palabra gravis, pues como su nombre lo dice, es una enfermedad considerada, cuando menos en la antigüedad, como grave. Hoy en día esta enfermedad puede, una vez que se identifica, puede llegar a tratarse y la persona puede tener una vida normal. Es una enfermedad que pertenece al grupo de las enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir esto? En las enfermedades autoinmunes, el organismo del paciente ataca a las células del paciente, sí, a sus propias células. Esto es por un error en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensa de nuestro organismo, que se encarga de distinguir lo propio de lo ajeno, defender a nuestro organismo de los agentes externos que pueden llegar a atacarlo. En las enfermedades autoinmunes, no solo en esta, en la miastenia gravis, sino en las enfermedades autoinmunes en general, el sistema inmunológico ataca a componentes de nuestro propio organismo o de nuestras propias células y se manifiesta de muchas maneras. En este caso en particular, el sistema inmunológico lo que va a atacar van a ser receptores que están localizados en las células musculares, ¿sí? Estos receptores van a ser proteínas, son muy pequeñitas, y a estas proteínas se les va a unir una sustancia llamada neurotransmisor que va a ser liberada por las neuronas, es decir, por los nervios, y al unirse esta sustancia, este neurotransmisor al receptor, es decir, a la proteína, se va a desencadenar una serie de eventos que van a concluir en la contracción de los músculos, ¿sí? Si el sistema inmunológico ataca a estas proteínas o receptores,
pues ya se podrán imaginar qué es lo que sucede, ¿sí? Al atacarlos, una vez que los nervios liberan esos neurotransmisores, ¿sí?, no se van a poder unir al receptor o a la proteína y no se va a llevar a cabo la contracción muscular. Bien, estamos listos para explicar de qué se trata este padecimiento y les voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a Rocío Aceves. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Rocío Aceves es psicoterapeuta, especialista en neurolingüística y además ella padece de miastenia gravis. Nos da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por la invitación. En segundo lugar tenemos a Erwin Chiquitete. Él es doctor en ciencias y es adscrito al Departamento de Neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Bienvenido. Hola, gracias. Y finalmente tenemos a Guido Gunter, que lo acaban de ver ahorita en pantalla, y él va a ser quien ahorita nos explique toda esta terminología complicada que acabamos de ver sobre el sistema neuromuscular, y él es neurólogo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Pepe. ¿Qué les parece si arrancamos antes que nada el tema hablando de cómo funciona un músculo? ¿Qué requiere un músculo para contraerse? Claro. Bueno, el músculo está formado básicamente por células musculares. Son células que están especializadas para contraerse y para relajarse. Estas células contienen una gran cantidad de proteínas y estas proteínas son las que le permiten al músculo el proceso de contracción y de relajación. Hay proteínas dentro del músculo como la actina y la miosina y el músculo se encuentra controlado por el sistema nervioso. El sistema nervioso controla la contracción de los músculos, sobre todo de los músculos llamados músculos esqueléticos, ¿sí?, que son los músculos, pues los músculos de las piernas, los músculos de los brazos, del tórax. Y los nervios liberan neurotransmisores, por ejemplo la acetilcolina. Es una sustancia química que se libera por los nervios y esta sustancia se va a unir a receptores del músculo, que van a ser proteínas, para que desencadenen el proceso de contracción muscular. Es un proceso muy complejo y a esta relación que hay entre el nervio y el músculo se le llama unión neuromuscular o placa neuromuscular. Díganme si lo explico para el público un poco claramente. Pensemos como un engranaje donde el músculo se va a ir contrayendo, haciéndose así, jalándose, como cuando contraemos el bíceps, va a ser un engranaje. Y para que se pueda mover el músculo, para poder hacer lo que yo estoy haciendo. Pero para que haga esto, nuestro sistema nervioso tiene que mandar una señal con una sustancia, ya nos dijiste el nombre, que es acetilcolina, un neurotransmisor que le dice, órale músculo, muévete, haz esto. ¿Estamos de acuerdo más o menos en palabras grandes? Exactamente. Okay. El sistema nervioso da las órdenes para que un determinado tipo de músculo, en este caso se llama músculo esquelético, lleve a cabo el proceso de contracción, así es. Entonces es una interacción entre el sistema nervioso y los músculos. Es una interacción así a grandes rasgos, pero es un sistema molecular muy complejo, muy complejo, en el que intervienen señales eléctricas en el sistema nervioso y señales químicas, ¿sí?, en la unión precisamente de los nervios con el músculo, con estas proteínas del músculo, que son proteínas especializadas, son receptores. Esto yo creo que es la clave. ¿Por qué nos explicas qué es un receptor en la unión neuromuscular? Ya dijo él que la clave aquí está en la unión del nervio con el músculo, y hay unos receptores y hay unos estimuladores de receptores. ¿Qué es esto? Un receptor puede tener varias formas, generalmente es una proteína. En este caso, esta proteína está en la membrana de las células musculares, que le llamamos sarcolema. Lo importante aquí es saber que es una proteína que en este caso recibe al neurotransmisor específico que es la acetilcolina para este propósito, que es la contracción muscular. El receptor además es un canal y se abre para dejar pasar los iones. ¿Qué son iones? Los iones son sales que están presentes en el líquido fuera de las células, dentro de las células, y que son importantes para que se inicie la contracción. Okay. Cuando esto ocurre, cuando se abren, el músculo recibe la señal, una excitación eléctrica para que se pueda generar este acoplamiento como engranaje de las proteínas contráctiles que ya ustedes hablaron, para que se pueda dar el movimiento. Entonces, como ya lo mencionó Guido, la señal del sistema nervioso central nace a partir de un estímulo eléctrico, pero justo cuando termina el nervio, antes de tocar al músculo, se genera una comunicación de tipo química, en este caso con el neurotransmisor acetilcolina. De esta manera se acopla la información del sistema nervioso para que el músculo obedezca realizando el movimiento. Es decir, vamos a pensar que el músculo tiene una llave específica, una cerradura específica que es el receptor. Se liberan
muchos neurotransmisores, pero la acetilcolina aquí es la llave perfecta que va a abrir la puerta para que permita que las diferentes sustancias, sales, iones, como acabas de mencionar, le digan al músculo que se contraccione. Entonces eso es clave para que podamos movernos, para que haga yo todo este escándalo que estoy haciendo con las manos. Pero existen diferentes tipos de músculo. ¿Todos los movimientos que hacemos son conscientes? La enorme mayoría de los movimientos lo son para el sistema musculoesquelético, por supuesto. O sea, llevan un propósito. Sin embargo, no necesariamente son conscientes. Por ejemplo, los músculos que participan en la postura del cuerpo, ya no estamos nosotros pensando conscientemente, es que debo de mantener tal o cual postura, es que mis músculos de la columna deben de contraerse para mantener esto. Eso se hace de manera inconsciente, pero sí voluntaria. Entonces, no necesariamente la voluntad y la conciencia van de la mano, digamos aquí, pero lo importante es que hay músculos que además de eso hacen movimientos ni conscientes ni voluntarios. Por ejemplo, los músculos que tienen que ver con el control de los movimientos de los ojos. Y esta es una parte muy importante. Las características de los músculos en el cuerpo pues, son varias, pero básicamente los dividimos en dos tipos, el músculo estriado y el músculo liso. El músculo liso es el que está presente en las vísceras, en los tubos naturales, por ejemplo, el intestino, entre muchos otros. Y el músculo estriado, el más importante es el músculo esquelético, también tenemos al músculo cardíaco. Sin embargo, cada tipo de músculo tiene un tipo de receptor y densidad, o sea, cantidad de receptores distinta, que explica por qué los pacientes con miastenia gravis tienen problemas para mover ciertos músculos, pero no otros. A eso iba, exactamente, por eso me interesaba hacer la diferencia de los tipos de músculo. Entonces estamos hablando en el sistema musculoesquelético, el músculo estriado, vamos a tratar de no llenar de complicaciones, es el que se va a ver afectado por la miastenia gravis. Exactamente. Lo sigo como psicóloga. Tú además eres paciente con miastenia. Así es. Tú te diagnosticaron fácilmente, ahorita vamos a hablar del diagnóstico, pero quiero saber, en lo que vamos platicando hasta ahorita del sistema musculoesquelético, ¿qué impacto tiene la psicología sobre los músculos o cómo te puedes dar cuenta? Porque hemos escuchado, ¿verdad, Oscar? Que alguien está tenso y demás, está con los músculos contracturados. ¿Esto tiene que ver? Directamente proporcional. Si tú estás en un estado de estrés, de ansiedad, de angustia, de miedo o de ira, estás haciendo algo con tus músculos y eso impacta directamente en tu tono. Si ya de por sí no estamos teniendo conexión de la acetilcolina, no está pasando, pues uno, te lo puedo decir desde paciente, uno siente que puede levantar el brazo y a la hora de quererlo levantar no puedes. Entonces viene un sentimiento enorme de frustración, porque tú sabes que puedes mover el músculo, pero él no se mueve. Y entonces te empiezas a pelear con el cuerpo y te dice, muévete. Entonces haces un enorme esfuerzo, pero de repente agarras el plato que lo tienes ahí arriba y se te va a caer al suelo y entonces te enojas más y cuando te enojas más te debilitas más. Entonces es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. ¿Por qué no entramos ahora sí de lleno? Ya nos explicaste en la cápsula, pero vamos barajeando poco a poco. ¿Qué es la miastenia gravis? ¿Qué es de esto se trata el tema del día de hoy? ¿Qué es miastenia? ¿Qué significa miastenia? ¿Lo dijiste? Repítenos por una vez. Bueno, esto que comenta Rocío es muy interesante y es precisamente el punto en el que se encuentra el problema. Hay una dificultad de comunicación entre el sistema nervioso y el sistema muscular. ¿Sí? En eso consiste la enfermedad. Miastenia, pues está compuesta la palabra miastenia por dos palabras de origen griego, mios músculos y astenia debilidad o falta de movimiento. Entonces es una debilidad o falta de movimiento de los músculos. La palabra gravis pues implica severidad, aunque hoy en día afortunadamente no siempre es el caso. Entonces la miastenia gravis es una enfermedad inmunológica que ataca la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema muscular y se va a manifestar como debilidad de los músculos precisamente estriados o los músculos esqueléticos, es decir, los músculos que tienen una actividad voluntaria. Cuando nuestro sistema nervioso da una orden para emitir el lenguaje, ¿sí? para tomar un vaso, para tomar la cuchara, el tenedor, aquí va a entrar en juego el sistema músculo esquelético, sobre todo de tipo estriado. Bien, una cosa clave que acabas de decir es autoinmune.
Quiero recordarles, hemos platicado en otros momentos aquí en el programa, que nosotros tenemos un sistema inmunológico que, como yo lo he referido aquí, es nuestro sistema de defensa. Tenemos todo un organismo dentro de nuestro organismo, valga el pleonasmo, perdón, un ejército de células que se encargan de defendernos. Van a atacar virus, van a atacar bacterias, van a mantenernos sanos lo más posible contra cualquier factor externo. Y aquí acabas de tocar un punto importante que hablas de autoinmunidad. ¿Qué es esto? ¿Qué es autoinmunidad en la miastenia gravis? En general, autoinmunidad es cuando las defensas, el sistema inmune, es autorreactivo, es decir, en lugar de defendernos contra agentes externos, ataca agentes o proteínas o células propias. Esto puede generar enfermedad si esto está desregulado. Normalmente el sistema inmune ayuda incluso a eliminar células anormales. Ajá, sigue. Ayuda a eliminar células anormales en nuestro cuerpo. Como virus o bacterias. Incluso células propias como por ejemplo el cáncer. O sea, es decir, el sistema inmune no solo está ahí para defendernos de agentes externos, pero sí de células que no son las normales. Que no nos hacen bien. Nos tenemos que ir a un corte, pero estamos platicando de la miastenia gravis y acabamos de descubrir que es un padecimiento autoinmune. Es decir, se nos va a amotinar nuestro propio sistema de defensa para ir a atacar justo la unión muscular, que es lo que hemos platicado, que hace que se contraccione el músculo. Pero no se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza hablando de miastenia gravis. Vamos a regresar con Oscar para ver qué nos dicen ustedes allá afuera. Ahorita regresamos. Tengo miastenia gravis. El primer síntoma que yo recuerdo fue como a los 17 años. Me hormigueaba todo esto. Y después de que pasaba el hormigueo, se me dormía. Eso lo sentí como 3 veces. A partir de los 19 años, yo empecé con visión doble. Después chupaba mucho paletas. Entonces como que se me quedaba trabada la quijada. Posteriormente, los brazos, yo jugaba mucho basquetbol, entonces a la hora de lanzar la pelota no la podía lanzar y mis piernas las sentía muy pesadas y a la hora de caminar como que las arrastraba. Ya no me sostenía, caminaba y me caía y quedaba tendida hasta que la gente me ayudaba. Acudí por primera vez al médico cuando mi cuerpo ya no me respondía. Entonces ahí me estuvieron haciendo estudios, ya hasta que después me mandaron al Hospital La Raza. Ahí estuve internada 15 días con estudios porque no sabían quién era lo que tenía. Hasta después, con la serie de estudios que me realizaron, ahí me dieron el diagnóstico de la miastenia gravis. Me dieron el diagnóstico a los 20 años. Actualmente tengo 38 años. En un principio sí era muy complicado, puesto que yo no me sostenía. De hecho, para hablar me agarraba la quijada, no podía ni sostener la cuchara. Pero afortunadamente y gracias a Dios no me han dado crisis respiratorias. El tratamiento es el Mestinón, mi pastilla, y eso es lo que me ha mantenido aparentemente estable. En algún principio me informaron de la operación del timo, pero en mi tomografía sale normal. Entonces yo no quise operarme y hasta la fecha pues sale normal. A veces uno se siente bien y ya de ratito ya no. A veces sí me deprimo, es normal. El apoyo familiar para mí es súper importante. Yo solita me he hecho ánimos y voy a estar bien. Gracias, Nancy, por este testimonio. Como ven, Nancy tiene 18 años de diagnóstico y va bien. Ha podido llevar una vida más o menos normal y ahorita vamos a platicar con muchos casos que están aquí en el estudio de cómo es la evolución. Quiero dar la bienvenida a la doctora Lilia Núñez, que se une a nosotros. Ella está en el Centro Médico 20 de noviembre. Bienvenida, neuróloga. Gracias, neuróloga. Estamos platicando de miastenia gravis y hablamos de la anatomía del músculo, de qué tipos de músculo hay y de cómo funciona la placa neuromuscular. Y justamente antes de interrumpirte, estamos platicando de lo que es la autoinmunidad en este padecimiento. Ya dije que es como si fuéramos en un barco y todos los marineros deciden irse contra ¿qué?
Contra tejido propio. Como decíamos, el sistema inmune es un sistema de vigilancia que se encarga de reconocer lo propio de lo ajeno, lo nocivo de lo normal, en términos gruesos. Y bueno, lo que pasa aquí con una enfermedad autoinmune es que se atacan, se generan, en este caso, en este tipo específico de enfermedad autoinmune, se producen anticuerpos que van dirigidos contra componentes celulares normales, que ya, como lo mencionó el doctor Guido Gunther, atacan directamente a receptores, al receptor de acetilcolina y otras proteínas del músculo también, que en general nuestro marcador más importante incluso para hacer el diagnóstico es la medición de estos anticuerpos en contra del receptor de acetilcolina, que como ya mencionábamos es ese receptor que facilita la comunicación entre el nervio y el músculo para que se pueda lograr la ejecución del movimiento. Bien, Oscar, tenemos por ahí una llamada de allá. ¿Qué nos dicen? Exactamente, mira, bueno, quiero invitarle de entrada a todas las personas porque evidentemente no se conoce mucho, o la mayor parte de las personas no conocen mucho acerca de esta enfermedad, por lo tanto, todas las preguntas son válidas para acercarnos, para familiarizarnos, y desde luego si tenemos algún conocido, ser querido, familiar, podamos ayudar, cuando menos sabiendo un poco más acerca de esta enfermedad. Nos comparte María Eugenia Orozco Campos, del Distrito Federal. La parálisis facial tiene como origen la miastenia gravis, nos pregunta, y lo junto con un comentario en Twitter de Raffles que nos dice: ¿me pueden aclarar cuál es la relación con la parálisis facial? ¿Cuál es su origen, consecuencias, tratamiento o terapias? Y también Pati Acosta nos dice: bueno, mi mamá falleció de miastenia gravis, súper interesante tema. Esto me lleva a pensar si es hereditaria la enfermedad o no. Y había otro comentario en Facebook, este es de, bueno, hay algunos más, de personas que nos dicen: Silvia Botelo, Anel Bustos Gelover dice: felicidades por abordar y difundir este tema. En el 2004, que yo empecé con la enfermedad, realmente me sentía sola, llena de temor y de miedo. Y es que evidentemente pues no es tan común, entonces las personas que la viven, entonces al principio no sabes qué te está pasando, pero tampoco los familiares que te acompañan, ¿no? Es verdaderamente grave. Claro, Rosy, te veo con ganas de decirnos algo. Tú eres paciente. Sí, a mí me diagnosticaron en el 85, llevo 30 años de miastenia grave, y fui paciente de la doctora Núñez en el hospital 20 de noviembre. Y sí, en la parte emocional es algo, es brutal, porque acabas de perder algo muy importante, tu salud. Y en este ejemplo que decías del motín, no tienes la menor idea de a dónde se va a ir el barco. No tienes la menor idea de si te vas a poner peor, si tienes esperanza, y lo peor, cuando no te han diagnosticado. Cuando te empieza a pasar que se te dobla el pie, que se te dobla la mano, que se te cierran los ojos, que empiezas a ver doble. Yo por lo menos caminando me estrellaba con los postes porque no sabía cuál era el de veras, ¿no? Y entonces eso te genera una enorme incertidumbre, pero a veces estás bien y a veces no estás bien. Tantito descansas y ya tienes fuerza, y luego ya otra vez no tienes fuerza. Entonces, muchas veces la familia entra también en conflicto porque no saben cómo ayudarte. A veces quieres ayuda, a veces no la quieres, a veces no la puedes pedir porque no sabes ni qué tienes. Y entonces toda esta gama de experiencias emocionales, junto con la incertidumbre de qué es lo que te está pasando y a dónde se va a ir, afortunadamente hoy, 30 años después, tal vez ya haya más información. De eso se trata justamente un programa como este, de que informemos. Por eso tenemos a estos invitados que nos ayuden a difundir esto y la gente sospeche de las enfermedades. Queremos aquí hacer un poco de prevención y no vamos a dejar de responder esas preguntas, sobre todo los diagnósticos diferenciales con parálisis facial, un poquito más adelante cuando hablemos de diagnósticos diferenciales. Pero hiciste una pregunta clave. Hablemos de epidemiología. ¿A quién le pasa? ¿Es genético? ¿No es genético? ¿Es más común en hombres y mujeres? ¿A qué edades, doctora? Pues hay una predisposición genética como la hay en todas las enfermedades autoinmunes, y hay un factor que se presenta en la vida para que esta enfermedad se pueda expresar. Hay una teoría que en algún momento de la vida el timo, que es un órgano que todos requerimos para poder tener un buen sistema inmune,
tiene un proceso de inflamación que hace que unas células que se parecen a las musculares se puedan exponer a que se formen anticuerpos contra ellas. Como si fuera una vacuna. Como si fuera, pues más o menos. Y entonces al formarse estos anticuerpos contra estas células del timo, esto tiene una respuesta cruzada con los receptores de la acetilcolina en las células musculares. Es decir, hay una confusión. Exactamente. Y va a atacar algo que sí nos funciona. Exactamente, y entonces se produce este bloqueo de los receptores de la acetilcolina que son necesarios para que la orden del nervio que viene del sistema nervioso central y luego periférico pueda dar al músculo esta indicación de que se contraiga. Si no existe este receptor libre para que esto ocurra porque está bloqueado por el anticuerpo, entonces la respuesta es insuficiente, está disminuida y se produce debilidad. Volvemos al ejemplo que dimos hace rato, si fuera una cerradura, llega alguien y le pone un chicle o algo y no puede no entra la llave. Entonces no funciona. No Ahora, funciona. contestemos estas preguntas que nos pidió Oscar. ¿A quién le da? Es muy interesante la pregunta, sobre todo porque la parálisis facial es muchísimo más frecuente que la miastenia gravis, mucho más frecuente. Por eso el público sabe bastante bien en qué consiste una parálisis facial y escuchan que en la miastenia gravis también hay debilidad y esta debilidad se puede presentar también en la cara. Entonces, lo primero que le viene a la mente a cualquier persona es: no tendré miastenia gravis o no tendré una parálisis facial. Bueno, son enfermedades distintas, ¿sí? Hay que partir de ahí. Es mucho más frecuente la parálisis facial que la miastenia gravis. La miastenia gravis tiene una prevalencia más o menos como de 10 casos por 100,000 personas. Es una prevalencia muy bajita. La parálisis facial, a diferencia de esta, tiene una prevalencia y una incidencia mucho, mucho mayor. Entonces, sí es importante distinguir entre una parálisis facial y la miastenia gravis. Quien mejor puede hacer este trabajo es el médico y en particular pues el neurólogo. Eso sí, las dos son enfermedades autoinmunes, las dos. Cuando menos es la teoría en la parálisis facial. Autoinmunidad quiere decir que nuestro organismo, nuestro sistema de defensa va a atacar a nuestros tejidos. Y en el caso de la miastenia gravis va a atacar a los músculos, ¿sí? En eso consiste la autoinmunidad, ¿sí? Que nuestro sistema de defensa ataca a nuestros tejidos. Hay otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide, ¿no? Que es también una enfermedad muy conocida. El lupus, etcétera. Estas todas son enfermedades autoinmunológicas. Sí, que le da más a las mujeres. Esto es una situación que lo vemos en la miastenia gravis. ¿De qué edad a qué edad? La mayoría ocurren en la juventud. Hay un pico de alta frecuencia en la juventud. Dentro de lo rara que es la enfermedad, quienes la padecen, la mayor parte están en la edad juvenil, son adolescentes o adultas jóvenes, predominantemente mujeres. Sí les da a los varones, pero es la proporción mucho menor. ¿Y a las mismas edades, más o menos? Más o menos. Y luego tenemos otro pico que es en la edad ya mayor, alrededor de los 60 años, en los que también podemos ver casos que debutan a esa edad y allí tenemos pues más o menos similar y quizá predomine en esa edad un poquito más los varones. Exactamente. Entonces Bien. Tenemos allí dos picos de incidencia. Ya Rocío nos hizo hablar nos platicó un poco de sintomatología y tenemos una cápsula que nos va a platicar sobre los síntomas y vamos a hablar también con el público y más la gente que nos está explicando allá afuera qué fue lo que le sucedió. Vamos a ver esta cápsula sobre la sintomatología de la miastenia gravis. En la miastenia gravis se caracteriza, ¿sí?, por afectar inicialmente solo a un grupo de músculos. Por ejemplo, a los músculos llamados como músculos extraoculares o músculos que están alrededor del ojo, del globo ocular, y se encargan de sus movimientos, ¿sí?, incluido los movimientos del párpado. Posteriormente, una vez que la enfermedad progresa o avanza, se pueden llegar a afectar otros músculos. Los otros músculos que se pueden afectar pueden ser los músculos de la deglución
¿sí? Músculos importantes para pasar agua o alimentos. Se pueden afectar también los músculos de la fonación, ¿sí? El paladar, por ejemplo, los movimientos de la lengua. Y esto originar una serie de trastornos. Por ejemplo, que el paciente tenga un habla característica, ¿sí? Como si estuviera débil toda la garganta, los órganos de la fonación, o que el paciente mientras está masticando y deglutiendo pueda llegar a toser, a ahogarse, porque no funcionan bien estos músculos. Y por último, pueden llegar a afectarse también los músculos de las extremidades, es decir, de los brazos, de las manos y de los muslos y de las piernas. Entonces llega a haber una debilidad que inicialmente era una debilidad localizada que podía afectar uno de los ojos y se manifestaba como una ptosis, es decir, la caída del párpado, y después afectar a todos los músculos del cuerpo. Hay diferentes formas de la enfermedad, hay formas localizadas y hay formas generalizadas. Inicialmente tiende a ser localizada y con el paso del tiempo tiende a generalizarse. Si se diagnostica a tiempo y se da de inmediato el tratamiento, el pronóstico va a ser mucho mejor definitivamente. No se conoce hasta la fecha el mecanismo que hace que existan estos linfocitos reactivos contra nuestro organismo. Es decir, el mecanismo de autoinmunidad todavía no se conoce. Hay muchas teorías. Se cree que los virus pueden jugar un papel importante. Es decir, que los virus pueden llegar a tener proteínas parecidas a los receptores musculares. Inicia una respuesta de defensa y esa respuesta de defensa contra el virus ataca también a nuestro propio organismo. Una vez que se elimina el virus, estas células generan una memoria llamada memoria inmunológica y continúan atacando a las células del músculo, a los receptores musculares. Se ha visto también que algunos fármacos llegan a desencadenar enfermedades muy parecidas a la miastenia gravis, ¿sí? Es decir, hay teorías, pero no se conoce con exactitud cuál es la causa de la autoinmunidad. Bien, como ven, existen muchos síntomas y ahorita durante la cápsula estaba platicando con la doctora Núñez y tiene un comentario interesante que hacer. Nos decía yo, ¿qué músculos son los que más se afectan normalmente? Es muy frecuente que empiecen con los problemas oculares y son músculos que utilizamos constantemente. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que voltear, usamos los ojos todo el tiempo y muchos pacientes empiezan con problemas de movimiento ocular o ptosis palpebral, que es caída del párpado, un párpado o los dos. Y conforme va pasando el día, esto se va notando más. Como Rocío había dicho, descanso y ya, como si no hubiera pasado nada. Descansan, se recuperan temporalmente y cuando vuelven a tener mucha actividad, otra vez se manifiesta el problema. Bien, pues ya vieron cómo sucede esto. Ahorita vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar a seguir platicando de la miastenia gravis. Estamos hablando de la sintomatología. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos. Mi hija padece miastenia gravis. Los síntomas comenzaron a los 12 años. Empezó con voz nasal, como si tuviera la nariz tapada. Y de ahí pues, fue incrementando, a empezar con debilidad para deglutir. Entonces empezó a bajar mucho de peso, porque no podía comer bien, hasta que se logró el diagnóstico. Primero fuimos con el pediatra, ella le mandó tratamientos como si fuera una gripa. Al ver que no hubo reacción, nos mandó con un otorrinolaringólogo. Él le hizo también tratamientos con esteroides. Hubo una mejoría aparente unos días, pero después volvió a recaer. Continuó con este proceso. La llevamos con un alergólogo y el alergólogo, después de hacerle todas las pruebas que hay de sangre cutáneas, nos mandó con un neurólogo. Y fue como ya el neurólogo le diagnosticó la miastenia gravis. Para la miastenia le hicieron la prueba de estimulación repetitiva que se llama YOLI y ahí fue donde vino el diagnóstico y un examen de sangre que es de anticuerpos receptor de acetilcolina y con ese se confirmó. Ella la diagnosticaron
el 20 de diciembre de 2013 y el 23 le vino una crisis y entró al hospital. Tuvo mucha dificultad para respirar, entonces hubo que asistirla, la conectaron al respirador y entró a terapia intensiva. El día 10 de enero del 2014 le practicaron la traqueostomía por la intubación prolongada. En marzo de 2014 le practicaron la timectomía. Ella aún sigue con la traqueostomía y está tomando medicamentos, ¿no? Hay días buenos, empezó a ir con frecuencia a la escuela, pero de 15 días para acá, bueno, hemos tenido otra vez, empezó a entrar con crisis, estuvo hospitalizada hace poco. Y ahorita ella está muy débil, ahorita en este momento ella no puede hablar, no tiene fuerza para hablar. Le ha afectado mucho porque no puede convivir con sus amigos, hay que ser fuerte, aunque por dentro te estés desmoronando, pues tienes que ser fuerte, ¿no? Porque ella te tiene que ver fuerte para darle ese ánimo. Es muy difícil, definitivamente hemos pasado un proceso muy complicado. Pero lo mejor de todo esto es que ella es muy fuerte y es muy valiente, entonces eso es lo que nos da ánimos a nosotros de continuar. Es muy responsable, a su corta edad ha aprendido ella a manipular su enfermedad. Es una guerrera, definitivamente es una guerrera. Toma medicamentos cada 4 horas de diferentes, entre vitaminas, los inmunosupresores, toma muchos medicamentos y ella ya se hace totalmente responsable. Generan muchas flemas por la traqueostomía, entonces hay que aspirarla con un aparato. Ella ya aprendió a hacerlo, entonces también ella misma ya hace todos los procedimientos. Es una niña que tiene muchas ganas de vivir. Yo creo que aquí el principal consejo que les puedo dar es que si conocen de algún paciente que tenga este tipo de enfermedad o sospechan, que le crean, que los apoyen y que los ayuden en lo que puedan. Nos están acompañando aquí en el foro la gente que ya nos dio su testimonio. Muchas gracias, Mariano, Monse, muchas gracias. Nancy, también estás aquí sentada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y Monse, verdaderamente una guerrera. Yo que te vi ya aspirarte ahorita, yo que me ha tocado yo como médico hacerlo, eres re valiente. Felicidades. Ahora tenemos varios testimonios aquí en el público y empezamos con Rosalba. Hola, Rosalba, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Muchas gracias a todos los especialistas que en el día de hoy nos acompañan y al público. Verdaderamente para mí es una bendición de verdad que se pueda transmitir esta enfermedad, con el cual yo fui una de las primeras personas que llegó aquí a este programa pidiendo el auxilio cuando detonó la enfermedad en mi hija, de verdad. Cuéntanos, ¿qué pasó? Bueno, hace 4 años a ella le diagnosticaron la enfermedad, pero tal parece que fue medio año para que le pudieran diagnosticar la enfermedad. Primero la pasaron con psicología, después con psiquiatría y después el psiquiatra la manda a la especialidad de neurología. De ahí tan es así que ella trabajaba, no le daban incapacidad. Entonces para que ella se pudiera transportar a su trabajo, hay veces que tenía caídas en la calle y hincada pedía auxilio en las combis que la subieran. Después así pasa el tratamiento, ella tiene el seguro social. Al no ver el avanzamiento yo como madre, pues ahora sí que luché porque la pasaran a la especialidad de La Raza, en el cual hasta hoy ella es atendida. Pero el trauma que hoy en día yo como madre sigo viviendo y en el cual estoy en el programa para pedir un auxilio de verdad en los especialistas de neurología, que es que nos ayuden a que esta enfermedad pueda tener un poquito más de avance, que no se trunque ahí. Es muy triste de verdad ver que personas tan jóvenes se trunque su vida en 4 paredes todos los días, dependiendo de un familiar. Hay veces que la persona se ve de lo más normal y que es transmitir en este mensaje que los familiares más cercanos que hoy en día viven con nosotros o hasta familiares no saben ni tienen la más remota idea de verdad cómo es tal cual la enfermedad que está pasando por cada uno de ellos. Entran en mucha depresión, momentos están bien, momentos solitos se dan ese ánimo. Yo en especial hoy lo digo y lo transmito que mi hija es una grande guerrera porque muy a pesar que vivió un trauma muy fuerte, a ella le hicieron la operación, le quitaron la glándula del timo. Tan es así que estuvo 1 mes, 1 semana entubada entre la vida y la muerte. De verdad es muy triste todo esto, que alguien nos ayude de verdad, es transmitir el mensaje para que esta enfermedad pueda avanzar más allá. ¿Por qué? Porque no nomás es la persona que se enferma, también somos los familiares que estamos alrededor de ella. Justamente por eso estamos aquí, Rosalba. ¿Y tu hija está bien ahora? Pues no, precisamente hoy por eso no pudo asistir al programa porque en las mañanas tiene la debilidad muy fuerte.
¿Y a lo largo del día se va mejorando? En ratos, por horas, porque pues su medicamento es cada 4 horas, pastilla y media. Y aparte de eso, pertenece al Seguro Social. ¿Qué es mi mensaje? Hoy en día, saliendo de aquí, voy para La Raza para que le van a hacer un estudio. ¿Por qué? Porque seguido tiene la baja de presión. ¿Y qué pasa con el Seguro Social? Para que yo pueda recibir una respuesta de ella, cada mes recojo medicamento. Le tengo que pasar una nota escrita al médico nada más, cómo salió del estudio y todo está bien. Seguido tiene inflamado el estómago, ahorita está haciendo también tratada en la especialidad de gastro y todo parece ser que a neurología todo está bien, todo marcha bien. ¿Qué tiene uno que hacer como madre? Andar tocando puertas y puertas y puertas a donde nos escuchen. ¿Algo que nos quieras agregar, Rocío? Tú me tenías un comentario antes de que sigamos con más testimonios del público. Muchas gracias, Rosalba. Gracias a ustedes. Sí, hay diferentes niveles, hay personas que se afectan más, otras menos. Si tu hija es una verdadera guerrera, todos los que padecen miastenia y cualquier otra enfermedad autoinmune tenemos que serlo, porque está nuestra vida en nuestras manos. La familia es muy importante. Y también decirte que esto es multifactorial, tiene que ver con el buen tratamiento que estés recibiendo, también tiene que ver con el apapacho que estás recibiendo de tu familia, la familia es sumamente importante, tiene que ver con tu carácter, con tu temperamento, con tu autoestima, y cuando uno se sobrepone a estas cosas, tiene que hacerlo con una gran templanza. La templanza de la madre, digo, yo lo vi con la mía tuvo una gran templanza, y la templanza de la madre y la templanza del hijo se van de la mano. Pero también te quiero decir, y les quiero decir a todos ustedes, que uno lo vive también con los hijos. Yo llevo 30 años de miastenia grave, tuve hijos, y mis hijos nacieron con miastenia transitoria. Mi segunda hija, mi hija Rocío, nació con miastenia transitoria y falleció porque no le pudieron dar un diagnóstico de miastenia transitoria, y estaba pasando lo mismo con mi hija Ángeles, que también estaba muy grave en el hospital y también le dio paro respiratorio y tenía muchos problemas de salud, y entonces afortunadamente en el 1 de octubre, que fue donde ella nació, el doctor que estaba a cargo de ella, toma en cuenta mi miastenia, y entonces le dice a todos que no se dan cuenta que esta niña tiene miastenia transitoria, había que darle mestinón. Entonces es muy importante que ustedes hagan hincapié, si es que, porque tener miastenia no nos quita el hecho de ser madres, podemos ser madres. Y entonces que nuestros hijos seguramente van a nacer con miastenia transitoria, e insistir, si es que llegasen a tener un problema de nacimiento, insistir en el hecho de que tienen que cuidar este aspecto, porque efectivamente muchas personas no saben. Gracias, Rocío. Tenemos otro testimonio de Isabel. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Qué nos quieres platicar? Pues yo les quiero platicar primeramente de la fundación que se inicia precisamente para dar seguimiento de la enfermedad. Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis AC, tiene un año que inició. Y es precisamente para apoyar, para ver si logramos que den con el diagnóstico preciso en el momento preciso, porque regularmente todos tenemos que recorrer más de un año para que nos diagnostiquen. Es un peregrinar de especialista en especialista y de diagnóstico en diagnóstico. Entonces, pues, principalmente es el motivo que nos hizo llegar. Sí. ¿O cómo los busca la gente? Es una página www.unidoscontralamiasteniagravis.tl, está enlazado con Facebook. Ok, Isabel, muchísimas gracias. Yo les quiero preguntar a los especialistas allá enfrente en el panel. Acaban de hablar 2 casos, 3, incluyendo a Rocío, de la importancia del diagnóstico temprano de esta enfermedad. Gunther, lo dijiste, mientras más temprano la diagnostiques, más fácil va a ser tratarla. ¿Qué nos pueden decir de esto? Porque por lo visto, en los testimonios que hemos escuchado, hemos visto que se tarda mucho en llegar al diagnóstico. Gracias por la fundación.
Dime, ¿algo me quieres decir, Isabel? Sí, nada más así en breve. Mi testimonio, empecé a los 46 años, actualmente estoy en remisión. Gracias a Dios, a mí me atiende un inmunólogo. Perfecto. Ok, el panel, los invito en lo que yo me cambio de lugar para atrás a que nos digan qué hay del tiempo de diagnóstico. Bueno, es muy difícil hacer el diagnóstico en ocasiones porque las personas, si solamente tienen debilidad y de repente se caen, pueden ser mal diagnosticadas como que tienen cualquier otra enfermedad o que son psiquiátricas. Cuando ya tienen la ptosis palpebral, tienen visión doble, dificultad para pronunciar las palabras, dificultad para masticar comida dura, dificultad para deglutir o para levantar los brazos o subir escaleras, y esto les va dando en distinta magnitud a lo largo del día, es entonces posible pensar en el diagnóstico. Entonces hay que recurrir al neurólogo para que haga una revisión. A veces llegan cuando están bien de la fuerza y en ese caso pues a lo mejor dicen usted no tiene nada, pero hay que hacer caso al historial en que la persona dice en otros momentos, sobre todo de tarde, es cuando tengo más debilidad, tengo más dificultades, descanso, al día siguiente amanezco bien, empiezo a hacer mis actividades y otra vez tengo estas fluctuaciones. Esta característica es clave para pensar en el diagnóstico y entonces pues ya se hacen los estudios que ya se mencionaron, la prueba de estimulación repetitiva, que es un estímulo muy fuerte hacia ciertos músculos y entonces se ven las gráficas cómo responden esos músculos y va decayendo la respuesta muscular en un porcentaje mayor a un 10%. Esto nos permite corroborar el diagnóstico, los anticuerpos obviamente y entonces decidir el tratamiento. Se ha hablado mucho y no sé si ya podamos decir esto, que es muy importante este diagnóstico para que el tratamiento sea adecuado. Ya se habló de la fisiopatología, el problema es autoinmune, la piridostigmina no modifica absolutamente nada el problema de inmunidad, es un tratamiento del síntoma debilidad y lo que hace es que va a permitir que la acetilcolina que está en la unión neuromuscular se exponga más tiempo a estar allí, se degrade menos rápido para que esté actuando. Pero hay que atacar el proceso de inmunidad. Si no hacemos este ataque al proceso de inmunidad, no vamos a lograr controlar realmente la enfermedad y para ello tenemos una gama de recursos que se pueden utilizar. Antes de que nos metamos a platicar sobre el tratamiento, porque es muy importante saber qué es lo que se debe hacer, ya se ha tocado, tenemos más testimonio del público. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Clavel. Bueno, yo empecé con la enfermedad en inicios del 2006. Igual empecé con problemas para poder hablar, para poder comer, luego el párpado. Igual estuve cerca de 10 meses sin un diagnóstico adecuado, buscando ayuda con médicos generales, especialistas, medicina alternativa y muchas otras cosas. ¿Cómo estás ahora? Actualmente ya estoy en remisión, tengo aproximadamente 2 años en remisión, me operaron del timo en 2007 y de ahí pues el efecto empezó me empezó a hacer efecto unos meses después. Y poco a poco he ido mejorando y ya llevo 2 años sin tomar incluso medicamento. Gracias, Iván. Es interesante lo que nos comentan de las remisiones y se ha mencionado la palabra timo varias veces. Tenemos ahorita más adelante una cápsula porque estoy seguro que muchos de ustedes no saben lo que es el timo. No quiero decir ni es una glándula porque vamos a meter un poco la pata, pero vamos primero a platicar con Fanny, que ella nos dé su testimonio. A la Fanny. Hola, mucho gusto. Me llamo Fanny Silva Volkov y me diagnosticaron miastenia gravis hace 4 años. Empecé con el caído del párpado y la visión doble, después la debilidad muscular y gracias a Dios me diagnosticaron muy rápido, me diagnosticaron en 3 semanas. Entonces, pues mi mejoramiento ha sido muy bueno. Ahora estoy muy bien, de verdad ya no siento debilidad y pues estoy muy bien. ¿Desde hace cuánto estás en remisión?
desde hace como un año. Bueno, te sientes bien. Gracias por estar con nosotros y compartir, Fanny. Gracias a ustedes. Bien, como ven, tenemos varias opciones de salida de esta enfermedad. Vamos a hablar ahorita que regresemos del corte sobre el tratamiento y vamos a caer directamente con Oscar, que Oscar no te ha dejado hablar nada y estás lleno de preguntas y de cosas que la gente nos indica, pero nos tenemos que ir a un corte ahorita. Estamos hablando de la miastenia gravis aquí en Diálogos en Confianza y vamos a ver cómo se diagnostica. Ya nos dieron un poco una brochada por encima y cómo se debe de manejar. Gracias. Ahorita regresamos con ustedes. Mañana en Diálogos en Confianza tendremos un tema muy interesante. Seguramente has notado que hay cierta crisis en la sociedad, tal vez de valores, y esto se debe al estrés, a la economía quizá, pero cada vez es más común y hay mamás y papás que nos han comentado que sus hijos adolescentes les maltratan de forma verbal, en ocasiones hasta física, pero sobre todo también es más frecuente cada vez. Y eso es preocupante porque entonces podríamos hablar no solamente de un estrés, sino de falta de valores. ¿A qué se debe que los adolescentes entonces ahora agredan de forma más común a sus padres? Bueno, hablaremos sobre ira, agresividad y estrés en adolescentes. ¿Es la escuela tal vez en donde se da este tipo de comportamientos que saltan a la vista desde luego? Bueno, mañana sobre eso hablaremos aquí en Diálogos en Confianza. 9:30 de la mañana y todavía tenemos algunos lugares por si desean venir a acompañarnos. 53 41 44 35 es el número al que deben comunicarse para apartar su lugar. Y vamos a continuación a ver un breve resumen de lo que ha sucedido en esta primera parte del programa. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad inmunológica que ataca la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Se va a manifestar como debilidad de los músculos. Las características de los músculos en el cuerpo pues, son varias, pero básicamente los dividimos en dos tipos, el músculo estriado y el músculo liso. El músculo liso es el que está presente en las vísceras, en los tubos naturales, por ejemplo el intestino. Y el músculo estriado, el más importante es el músculo esquelético, también tenemos al músculo cardíaco. Uno siente que puede levantar el brazo y a la hora de quererlo levantar no puedes. Entonces viene un sentimiento enorme de frustración. Hay una predisposición genética como la hay en todas las enfermedades autoinmunes. La parálisis facial es muchísimo más frecuente que la miastenia gravis. La miastenia gravis tiene una prevalencia más o menos como de 10 casos por 100,000 personas. Es una prevalencia muy bajita. Quien mejor puede hacer este trabajo es el médico y en particular pues el neurólogo. Autoinmunidad quiere decir que nuestro organismo, nuestro sistema de defensa va a atacar a nuestros tejidos. De lo rara que es la enfermedad, quienes la padecen, la mayor parte están en la edad juvenil. Son adolescentes o adultas jóvenes, predominantemente mujeres. Sí les da a los varones, pero es la proporción mucho menor. El timo no es una glándula propiamente. ¿Sí? Glándulas, está la tiroides, por ejemplo, las glándulas salivales, el páncreas es también una glándula, y el timo es un órgano, y es un órgano que pertenece al sistema inmunológico. Junto con el hígado, junto con el vaso, desarrolla también funciones en el sistema inmunológico. Otros órganos del sistema inmunológico van a ser los famosos ganglios, ¿sí? Los ganglios linfáticos, van a ser esos también parte del sistema inmunológico. El timo, entonces, es un órgano pequeño en los adultos y es un órgano más desarrollado en etapas tempranas de la vida. Este órgano se localiza justo detrás del esternón y entre este y el corazón. Este pequeño órgano se encarga de seleccionar a las células del sistema inmunológico. Esta selección consiste en eliminar a los linfocitos T que reaccionan contra nuestro propio organismo. En eso consiste. Si llega a haber alguna falla en este mecanismo, entonces los linfocitos T, llamados autorreactivos, es decir, que reaccionan contra nuestro organismo, van a seguir vivos en nuestro cuerpo y pueden llegar a atacar alguna parte de él. En el caso de la miastenia gravis, pues van a atacar a los receptores musculares
Se ha visto que las personas que tienen miastenia gravis tienden a tener un timo un poco más grande de lo normal. Y en algunos casos se ha visto también que hay personas diagnosticadas con miastenia gravis que tienen tumores en el timo. En ese entonces, cuando se descubrió esto, se estableció esa relación entre la enfermedad y el tamaño del timo o los tumores del timo. Entonces se experimentó a través de la extracción del timo, es decir, hacer una cirugía a través del tórax en la que se extraía el timo y se veía cómo evolucionaba la enfermedad. Hoy en día, esta cirugía, que se llama timectomía, está recomendada en todos los pacientes menores de 55 años. Esto modifica el curso de la enfermedad. En ocasiones existe remisión después de haber quitado el timo, pero en otras ocasiones no remite la enfermedad, pero sí se impide que haya exacerbaciones graves. Cuando se extrae el timo, tenemos todavía el vaso y los ganglios linfáticos, así es que ellos pueden desarrollar la función del sistema inmunológico. Bien, hoy estamos en un día de aprender palabras nuevas. ¿Cuántos de ustedes no sabían lo que es el timo o dónde estaba? El timo no es ningún timo, Oscar. ¿Qué nos dicen por allá afuera? Pues hay muchos comentarios y preguntas. Claudia Arellano Escárpita nos dice, cuando yo era niña me enfermé y mi pediatra me diagnosticó eritema poliforme, el cual tengo entendido que es una enfermedad autoinmune también. El haberlo tenido me hace propensa a padecer otro tipo de enfermedades como esta, nos pregunta José Camacho Ramírez. Pues sí. Que en Puebla al parecer hay algunas fallas técnicas en cuanto al audio y entonces nos la comunicaba porque pues desea ver el programa y sobre todo tener esta información. Para las personas que lo puedan perder tal vez porque tienen que ir a trabajar o salir, mañana, a partir de mañana pueden encontrar el programa de hoy y así el de todos los de Diálogos en Confianza en YouTube. Lo buscan por el nombre del tema y listo, desde luego ahí lo tendrán para que no pierdan detalles sobre todo el de hoy. Susan Durán Castañeda, ¿cuál es el proceso médico que pueda diagnosticar al tiempo la enfermedad y cuál es el pronóstico de las personas que lo padecen? Anel Bustos Gelover, tener miastenia gravis también implica estar bien informado porque existe mucho personal médico que no conoce nada de la enfermedad y cuando acude uno al hospital tiene que ir primero a explicar en ocasiones a algunos enfermeros o médicos. ¿Qué medicamentos además también están contraindicados? Este es un punto bien importante. Desde luego, porque si llegas y te medican, pueden provocarte un daño mayor. Miriam Perales, ¿a qué se debe que algunos pacientes entren en remisión y qué podemos hacer los que padecemos la enfermedad para lograr precisamente este estado, para llegar a la remisión? Por otro lado, nos comparte en Twitter Elizabeth Sales Mart, ¿es posible la remisión total? Yo tengo 5 años ya sin síntomas, nos comparte. Además nos pregunta Raúl Ruiz, ¿dónde se puede tratar un paciente de la miastenia? Y sobre todo también, ¿en qué estados? Porque Rafles nos dice, y en Querétaro, por ejemplo, ¿a dónde acudo? Entonces, cuando estás en otro estado de la República, ¿a dónde acudir? Si existe, por ejemplo, alguna asociación también, pero que se cubra a nivel nacional. Y déjame compartirte un par de llamadas telefónicas, porque sí hay muchos comentarios. Virginia, tengo una hija que tiene este padecimiento. Estuvo en terapia intensiva casi 2 años en el INSEMIN. Tuvo 6 crisis miasténicas, la pasaron al Instituto de Neurología, la atendió Irving Vargas y la pasó al de nutrición, le hicieron timectomía. Después que no caminaba, no hablaba, no comía sola como un bebé, 5 años después está por terminar su licenciatura, tiene una vida casi normal, se llama Gabriela Isaura Chaires. Esta es una persona que sigue al pie de la letra el tratamiento, desde luego las recomendaciones de los especialistas, porque es un tratamiento integral seguramente, y que está acompañada, como bien dices tú, por sus familiares. Y aquí están los resultados de que un diagnóstico a tiempo y un buen tratamiento y el seguimiento del mismo, pues puede darte una buena calidad de vida, ¿no? Yo creo que es clave lo que acaba de comentar, que cuando sospechen que tengan una debilidad muscular, cualquier persona que se acerque a un neurólogo.
Antes que nada, para que el es mucho más fácil que andar tocando puertas, váyanse al neurólogo porque ya nos explicaron los especialistas que es mucho más fácil tratarlo. Y lo que me gusta mucho el día de hoy es que veo con los especialistas con ganas de hablar. Entonces, ¿por qué no platicamos? Yo nomás voy llevando el orden, vámonos, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Ya vimos lo que es el timo y que se va a quitar, ahorita hablaremos de él un poquito más adelante. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? A mí me gustaría profundizar algunos aspectos que ya mencionó la doctora Lilia Núñez respecto a cómo alertar a la comunidad general de esta enfermedad, es decir, cómo reconocerla a tiempo. Existen dos claves que ya las mencionó la doctora muy importantes y una de ellas es la fatigabilidad y la fluctuación. Con fatigabilidad más que debilidad lo que queremos decir es que al principio, después de un periodo de reposo, por ejemplo en la mañana, o después de estar acostado o descansando un tiempo, el desempeño muscular es bueno, pero este se va deteriorando conforme pasan los incluso segundos, minutos, algunas personas horas. Por ejemplo, cuando Nancy nos daba su testimonio, era claro que su voz se iba deteriorando y haciéndose nasal conforme ella constantemente hablaba. Eso es una clave muy importante en el diagnóstico. Es decir, al principio del día generalmente están mejor y están peor en la tarde conforme más movimiento han realizado. Un poco algo en contra de la sintomatología que presenta la hija de Rosalba, por ejemplo, que ella menciona que está peor en la mañana que en la tarde. Probablemente haya que considerar otras posibilidades de diagnóstico que puedan explicar por qué no está respondiendo al tratamiento que se instauró, porque no es lo típico en los pacientes con miastenia gravis, que estén peor en la mañana y mejor en la tarde conforme se empiezan a mover. Más bien ocurre lo contrario. Y un aspecto que también mencionó la doctora es la fluctuación. Es decir, la debilidad muscular no es la misma a lo largo del día y ese es otro de los puntos clave en el diagnóstico. Esto también me remite a comentar respecto a la parálisis facial. La parálisis facial es más bien algo constante, es decir, desde la mañana hasta que se acuesta el paciente es constante esta parálisis facial. La debilidad facial por fatigabilidad en la miastenia es distinta, es decir, se va presentando de manera fluctuante y va cambiando con respecto al uso de estos músculos. Esto es algo muy importante para poder hacer el diagnóstico. El problema aquí con el diagnóstico es que hay muchas otras enfermedades que pueden afectar tanto a la comunicación del nervio con el músculo como al propio músculo y que simulan a la miastenia gravis. Entre ellas tenemos enfermedades autoinmunes como la enfermedad de Lambert-Eaton, por ejemplo, distrofias musculares, neuropatías pueden incluso confundirse con miastenia gravis y es importante, como ya se mencionó, que sea evaluado por el neurólogo para que nosotros podamos hacer los estudios apropiados para poder determinar si esto es una miastenia gravis o no, y aún así, aún en los centros más especializados puede haber confusiones. ¿Qué estudios se hacen para caer en el diagnóstico? Sí, son principalmente dos estudios, ¿sí? Antes que eso quisiera mencionar que si la persona, el paciente, cualquiera de nosotros sospecha que tiene una enfermedad así, acuda con el neurólogo, ¿sí? Si está siendo atendido por su médico general, le puede solicitar que lo mande a neurología con algún neurólogo. Y él es quien mejor va a hacer el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Parte del diagnóstico consiste en ver al paciente frente a frente, hacerle algunas preguntas que para nosotros son fundamentales, ¿sí? Como si se presenta este fenómeno de fatigabilidad, como ya lo mencionó el doctor Chiquete, o si presenta otros síntomas que para nosotros son muy importantes. Después hacemos un examen físico, revisamos al paciente, vemos cómo está la fuerza, vemos cómo están los movimientos oculares, vemos cómo están sus reflejos, la sensibilidad y la coordinación. Si nosotros como neurólogos sospechamos del diagnóstico, entonces vamos a solicitar dos pruebas fundamentalmente. Una de ellas se conoce como la presencia de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina en el suero, ¿sí? O en la sangre. Y la segunda prueba es la prueba que ya mencionaron por allá, es la prueba de Yoli, que es una prueba de neurofisiología en la que se coloca un electrodo y se empieza a estimular el músculo de forma repetitiva, ¿sí? A través de esas dos pruebas, una es un examen de laboratorio y la otra es una prueba de neurofisiología, nosotros podemos confirmar el diagnóstico, pero no son pruebas para hacer el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico se hace preguntándole al paciente, revisándolo y teniendo la información de estas pruebas. ¿En dónde entra el papel del timo en el diagnóstico? Porque por ahí vi unas tomografías. Ah, bueno.
Una vez que se confirma o se sospecha altamente esta enfermedad, nosotros los neurólogos pedimos un estudio de imagen del tórax. En ese estudio de imagen del tórax, ya sea una radiografía o una tomografía computarizada, nosotros podemos observar el tamaño del timo. Cuando hay tumores, el sitio en el que se encuentra el timo se va a ver muy, muy grande. Y es así como nosotros podemos estudiar el timo mediante estas pruebas de imagen. En el caso de que encontremos un crecimiento del timo prominente, nosotros vamos a sospechar que hay un tumor. Si no encontramos este crecimiento del timo, aún así debemos recomendar este procedimiento, que es un procedimiento terapéutico, que es la timectomía. Es decir, se recomienda en general que se quite el timo. Así es, en personas menores de 55, 60 años, ¿sí? Y este procedimiento, ¿sí?, que es un procedimiento invasivo, quirúrgico, aunque puede ser realizado de forma mínimamente invasiva, con una pequeña apertura en el tórax, se extrae el órgano, y bueno, afortunadamente con este tratamiento podemos inducir la remisión, y esto es algo muy positivo. Es decir, una de cada 10 personas, hasta una de cada 10 personas, pueden entrar en remisión. Esto quiere decir que la enfermedad prácticamente desaparece por algún momento, si la remisión es corta, o por tiempo indefinido. Entonces, ¿te quitaron el timo? Sí, cuando me habían sugerido que me quitara el timo, eso que dices, que es invasiva, y que me habían platicado que iba a estar en terapia intensiva, me dio mucho miedo. Sí. Y no quise. Pasaron 8 años después de que elegí quitarme el timo, porque ya tenía muchos accidentes, me caía y me caía y me caía y me caía todo el tiempo. Y ya no hay nada que perder. Me quito el timo y mejora mi calidad de vida un 80%. Ahí está, sensacional, ha sido más claro. Ahí hay un comentario. Ahorita nos tenemos que ir a un corte, vamos a tener que ir a un corte. Estamos hablando de la miastenia gravis. Ya vimos muchos comentarios que hay allá afuera y ya vimos que hay opciones terapéuticas, hay confirmaciones del diagnóstico. La clave es ir con un neurólogo, un especialista que sepa diagnosticar la enfermedad para que no andes tocando puertas, dando vueltas, mientras más pronto mejor. Vamos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza. Ahorita regresamos con ustedes para platicar del tratamiento. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y qué bueno que nos comparten tanto sus dudas como sus testimonios. Nos dice Luz María Rivera Falcón de Ecatepec de Morelos. Tengo una hermana de 45 años internada en el Hospital General con miastenia gravis. Estamos esperando el resultado de un estudio de acetilcolina para saber qué tan avanzada se encuentra la miastenia. Los médicos nos dicen que con base de ese resultado le darán un diagnóstico y el tratamiento. Quisiera que el doctor Erwin nos dijera qué se puede hacer con mi hermana. Voy a leer algunas otras. Ana Figueroa, me diagnosticaron artritis muscular. ¿Es lo mismo que la miastenia gravis? El médico solo me recetó la indometacina y Celebrex para mi problema, pero me comentan que estos medicamentos afectan el riñón y el hígado. ¿Qué me sugieren hacer? Por otro lado nos dice Felipe Morales, están hablando de la miastenia gravis. ¿Qué relación tiene con el síndrome de Guillain-Barré? Tuve un amigo y me decían que era algo de lo que están hablando. Tengo un familiar que está postrado, tuvo una pequeña polio, pero no le hallan a la enfermedad que tiene actualmente. María del Carmen Sierra Vázquez, de Huixquiluca, en el Estado de México. Recientemente mi esposo fue diagnosticado con miastenia gravis. Hace 2 meses comenzó con el tratamiento. Ha presentado una ligera mejoría. Le mandaron a hacer el análisis para la medición de la acetilcolina y su resultado salió en 0.05. Mi pregunta es, ¿ese resultado es bueno o es malo? ¿Cuáles son los valores normales? ¿Existe alguna contraindicación para combinar el mestinón con algún otro medicamento para potenciar su fuerza? Digo, su fuerza sí, básicamente con cortisona. Y hay otro comentario, este nos llegó a Facebook. Laura Ruth Bravo nos dice, por favor, hablen sobre las crisis, sobre los temblores, la diarrea y vómito, cómo combatirlo o controlarlo. Y uno último, que también una persona dice sentirse identificada precisamente con todos los síntomas, dice, no estoy diagnosticada aún, pero quisiera saber si es lo que padezco o no, que a dónde puede ir, y sobre todo nos comenta,
yo en realidad no tengo dinero, entonces, ¿cuál es la forma de atenderse lo más económico? Porque entonces tiene miedo a los medicamentos, evidentemente, a que le hagan el primer diagnóstico, a dónde puede acudir. Parte de las preguntas que nos Yo creo que hay muchísimas preguntas, muchísimos comentarios que hacer. Yo creo que nada más antes de meternos en todo este tipo de respuesta que les voy a pedir a ustedes que le ofrezcan al público, aclaremos a quien está tomando indometacina que la artritis es de las articulaciones, no es de los músculos. Son dos enfermedades independientes. Acércate o a un ortopedista o a un reumatólogo para que te diagnostiquen adecuadamente qué es lo que está sucediendo. Pero vamos a hablar de cuáles son los tratamientos. Ya nos preguntaron también sobre los diagnósticos, ya dijiste exactamente cuáles son, hay que revisar los resultados específicos. Y doctor, algo nos quería agregar antes de que yo groseramente la callara en el corte. No, que hablando de la timectomía, que es uno de los tratamientos que se ha aceptado mundialmente como para inducir la remisión, es más efectiva si se hace en los primeros 2 años de la evolución. Sí. Okay. Puede ser efectiva más tardíamente y de hecho en mi hospital el 20 de noviembre tenemos un gran grupo de enfermos que se han operado más tardíamente, pero de todas maneras han tenido un buen resultado. Mientras más pronto se operen el timo, esa es la timectomía. Sí. Mejores resultados. Y esto es muy importante que los pacientes sepan que no todos tienen timoma, esta es una proporción muy pequeña. Cuando hay timoma, es el tumor del timo. El tumor del timo, obviamente hay que quitarlo y la miastenia va a mejorar. Cuando no se detecta tumor, de todas maneras buscamos que el cirujano de tórax investigue bien y rasque allí toda la región posterior al esternón, porque va a estar, restos de timo van a estar metidos entre la grasa que hay en ese compartimiento corporal y entonces tienen que extraer todo y generalmente se detecta que hay restos tímicos y pueden tener muy buena respuesta, pueden inducir la remisión. Sí. ¿A qué le llamamos remisión? Esto es bien importante. La remisión total, que es a lo que aspiramos, es que no tomen ni siquiera mestinón, que la enfermedad se quite por completo. Tenemos un buen resultado si con puro mestinón vamos a tener una mejoría y el paciente está funcionando correctamente, pero como les dije hace un rato, es un tratamiento del síntoma, fatigabilidad, debilidad, y no está actuando sobre el problema inmune. Atacando el síntoma, pero no estamos atacando la causa. La causa. Entonces, ¿y hay tratamientos para el problema inmune? Claro. Sí. ¿Cuáles son? La timectomía es uno y el uso de inmunosupresores. Allá voy, porque justo mencionó la cortisona, que es un inmunosupresor, pero existen otros. ¿Nos pueden platicar un poco de esto? La inmunosupresión puede tener algunas variaciones dependiendo la institución que reciba a los pacientes, pero la recomendación general es que el primer inmunosupresor que se use sea la prednisona y posteriormente se transite hacia otro inmunosupresor. La razón por la que se hace esto es porque la prednisona va a controlar muy rápido los síntomas. Otros medicamentos inmunosupresores como son la azatioprina, que muy probablemente muchos pacientes o la mayoría de los pacientes con miastenia gravis en algún punto tienen azatioprina, nos toma de 3 a 6 meses y a menudo mucho más que eso el poderlos controlar. Entonces el fármaco puntual inmunosupresor debiera ser la prednisona. Podemos usar otros inmunosupresores, sin embargo el perfil de seguridad, que es otro de los puntos importantes, o sea, las complicaciones o reacciones adversas a esta medicación de otros inmunosupresores hace que escojamos a otros, digamos, más nobles o más benignos, como son la azatioprina, el metotrexate, los propios esteroides por un corto periodo. Ok, y una pregunta, nos preguntó Oscar ahorita y se habló de las crisis miasténicas. ¿Qué es esto? O sea, en el principio del programa hablamos de los diferentes tipos de músculos que tiene el organismo y hay un músculo que es clave, que es el diafragma. Y los músculos respiratorios que se ven afectados en esta enfermedad, porque hemos visto que la gente termina intubada, etcétera. ¿Nos pueden explicar qué es una crisis miasténica? Y si ya tienes miastenia, ¿qué hacer para tratar de que no te dé una crisis? La crisis miasténica es la presentación de insuficiencia respiratoria debida a la enfermedad. Es decir, no poder respirar. No poder respirar, la persona tiene tal debilidad en los músculos de la respiración que no puede respirar por sí misma y requiere un apoyo ventilatorio
inicialmente a través de intubación endotraqueal y luego si se prolonga mucho pues se les hace traqueostomía, pero que esta traqueostomía no necesariamente se debe de quedar para siempre. Ahí tenemos que actuar para tratar de sacar a la persona rápidamente de la crisis miasténica y lo hacemos ya sea con tratamiento intravenoso que se llama inmunoglobulina o a través de plasmaféresis para que rápidamente remita esa crisis miasténica y no se prolongue el problema respiratorio. La plasmaféresis es sacar la sangre, dividir el plasma y vamos a decir por así, colarlo para sacar todos los anticuerpos. Como hacer un lavado de sangre para extraer los anticuerpos que están provocando este agravamiento terrible de la enfermedad. Doctor Gunter, hace rato comentamos más por arribita, y lo preguntó Oscar también, que hay algunos medicamentos que pueden desencadenar una crisis miasténica. ¿Qué medicamentos? Así es. Bueno, básicamente hay un medicamento que se llama penicilamina, y este medicamento altera el sistema inmunológico y puede desencadenar no solo enfermedades como la miastenia gravis, o también enfermedades como la artritis reumatoide o el lupus. Esto mientras se está dando el medicamento. No es penicilina, nada más aclarar. No. Penicilamina. Exactamente. Hay una gran diferencia. Pero estos síntomas se desencadenan solo cuando se está dando el medicamento que mencionamos y en algunas personas nada más. Probablemente muchas personas que tienen miastenia gravis se preguntarán qué medicamentos pueden tomar y qué medicamentos pueden no tomar, porque se sabe que hay antibióticos o antiinflamatorios que exacerban los síntomas de la enfermedad. Entonces, siempre es importante que consulten al neurólogo sobre qué medicamentos son los que pueden ingerir o no. Recapitulando un poquito, el tratamiento de la miastenia consiste básicamente en la timectomía, en la administración de fármacos como el mestinón, que es la piridostigmina. Lo que hace este medicamento es que aumenta la concentración de acetilcolina en la unión entre el nervio y el músculo, y esto hace más probable que se dé una contracción muscular adecuada. Y por otro lado, si al ser una enfermedad autoinmune, nosotros atacamos mediante fármacos al sistema de defensa, es decir, al sistema inmunológico, podemos también disminuir un poco la gravedad de los síntomas. Entonces, para esto se utilizan medicamentos como la cortisona o medicamentos como el metotrexate o la satioprina, ¿sí? Por otro lado, la crisis miasténica va a ser la exacerbación de la debilidad, y esta exacerbación afecta a los músculos de la respiración, entonces es algo muy grave. Si alguien tiene miastenia gravis y tiene dificultad para respirar, quiere decir que tiene una crisis miasténica, ¿sí? Y el tratamiento en estos casos es, como ya lo mencionó la doctora, con medicamentos que van a atacar directamente al sistema inmunológico o a los anticuerpos para tratar de neutralizarlos o definitivamente de retirarlos de la sangre. Sí, algo muy importante, una pregunta que hicieron muy importante es cómo evitar estas crisis miasténicas. Lo principal es evidentemente contar con el diagnóstico, tener el tratamiento apropiado que controle los síntomas lo mejor posible durante el día, porque un predictor importante de caer en crisis miasténica es que la enfermedad no esté completamente controlada o que haya esta fatigabilidad durante el día. Entonces, si pasa eso, esa persona está en riesgo de presentar crisis miasténica. Hay signos importantes que debemos nosotros estar muy al pendiente para poder ir al hospital y recibir tratamiento antes de que se presente la falla ventilatoria. Dos predictores muy importantes de la falla ventilatoria son problemas para deglutir, problemas serios para deglutir y problemas para mover los músculos que normalmente serían accesorios para la función ventilatoria, como es elevar los hombros. Sí. Entonces, si eso lo presenta, nosotros instruimos a nuestros pacientes que si presentan estos signos en casa, no esperen a que ocurra la dificultad respiratoria, deben de ir a urgencias. En urgencias nosotros podemos evaluar, o en el hospital podemos evaluar a los pacientes con pruebas de función ventilatoria para detectar esos cambios sutiles de la falla ventilatoria. Es decir, antes de que el paciente presente claramente la dificultad respiratoria, porque hay un problema muy importante con los pacientes con miastenia. A algunos no se les nota la falla ventilatoria. Es decir, si nosotros tenemos problemas para respirar, vamos a respirar agitadamente, de manera profunda, muy rápido, pero los pacientes con miastenia gravis pues tienen fatigabilidad, entonces su respiración es muy superficial y no lucen como una persona que le hace falta el oxígeno.
Por lo tanto, es importante que detecten a tiempo estas características para que vayan al hospital a ser atendidos. Algo que me gustaría acotar es que los periodos prolongados de estrés también te pueden llevar a esta situación, porque estás tensando y estás obligando a tu cuerpo a tener más presión, más trabajo, aunque sea de manera inconsciente. Y entonces hay técnicas, por lo pronto nosotros en el consultorio que recibimos pacientes así, les enseñamos técnicas de primeros auxilios emocionales, les llamamos, para que aprendan a manejar su estrés, a evitar que las cuestiones cotidianas, porque tenemos miastenia grave, pero tenemos que seguir atendiendo la casa, el trabajo, la escuela. Nuestra vida no para en ese sentido, solo que la carga del estrés y las emociones sí nos pueden llevar a exacerbar los síntomas. Y yo sí les puedo decir de primera mano que cuando hemos estado, o yo particularmente he estado bajo un estrés severo, por ejemplo, cuando estaba en la escuela, era peor la deglución. No podía y hasta la cabeza se me caía, entonces había que detenerla acá. Y eso me daba cuenta que disminuía mucho cuando simplemente buscaba la manera de relajarme. Solo que hay métodos ahora muy efectivos para que las personas, y no solo de miastenia, sino en general, podamos atender esta situación de que nos estamos empezando a sentir presionados y poderlo manejar de mejor manera. Yo creo que es muy clave lo que acabas de decir, es muy importante porque el estrés verdaderamente es nuestro enemigo, no nada más en la miastenia, en todas las enfermedades. El estrés, no hay enfermedad a la que va a ayudar. ¿Cuándo necesitamos estrés? En el momento que te va a atropellar un camión y lo libras. Pero todo el resto del tiempo, mientras mejor manejemos el estrés, va a ser mucho más fácil para todas las enfermedades. Oscar, ¿qué tenemos más? Este es un comentario importante. Nos dice Dani Rosas. Mi tío tiene, le diagnosticaron miastenia hace 5 meses. Toma mucha leche para poder pasar las flemas, porque siente que se ahoga. Es malo la leche, pero eso me lleva a pensar, bueno, aquí hemos escuchado varios especialistas que la leche como tal, pues para nadie ya es buena. Después de los 5 años ya no debemos beberla. Pero, ¿qué alimentación o si deben tener los pacientes con miastenia una alimentación especial? Yo creo que primero que nada aclara que no tiene que ver con la leche, No el que pueda pasar las flemas o no. Claro. Pero ¿hay alguna alimentación? La consistencia del alimento. La consistencia del alimento sí es importante. Cuando una persona con miastenia que no está bien controlada, no está bien tratada o la enfermedad es muy agresiva, va a tener problemas para deglutir y estos pacientes van a tener más dificultades para deglutir líquidos que sólidos. Entonces, los líquidos, como sabemos, pues son fundamentales, ¿no? Son los que nos hidratan. Lo que se puede hacer para tratar de evitar que el paciente se ahogue o tosa cuando deglute, cuando pasa los líquidos, es espesarlos un poquito, hacerlos más espesos, ¿sí? Como una malteada o algo así. Las probabilidades de que el paciente se ahogue mientras se está alimentando pues van a bajar mucho. También hay complicaciones derivado de esto, ¿sí? Claro. Cuando el alimento se va hacia la vía aérea, hacia la tráquea, puede caer en los pulmones y ahí generar una infección, una neumonía. Entonces sí hay que puede tener ser cuidado muy riesgosa. Tal vez de ahí ven el comentario, ¿estás de acuerdo? O sea, se le antoja la leche porque efectivamente es un poco más espesa que cualquier otro líquido, a diferencia de una malteada. Pueden usar espesantes del alimento. Lo que acaba de decir Guido es muy importante. La dieta debe de ser no completamente líquida, porque de hecho cuando hay disfagia, es decir, problema para pasar los alimentos a los líquidos, lo primero que uno piensa es una enfermedad neurológica. Y aquí hay mucho problema para pasar los líquidos, pero también algo muy sólido va a cansar la musculatura de la masticación. Entonces debe de ser una consistencia tipo malteada, un poquito más, quizás en ocasiones, ¿no? Para algunos alimentos más espesos. Y hay espesantes en el mercado, o la simple maicena, por ejemplo, se puede utilizar para espesar la leche. Muy líquido puede tener problemas y puede pasar una broncoaspiración. Muy sólido puede cansar al paciente. Pero esto es una señal de alarma. Exactamente. Si una persona está con muchas flemas y no puede deglutir, tiene que ir a donde lo atienden. A esto me lleva a comentar y responder una de las preguntas que nos hicieron a través de nuestra comunicación, porque preguntan, vivo en Querétaro, ¿a dónde voy? ¿Hay asociaciones? Bueno, la asociación no tiene la finalidad de atender médicamente a los pacientes, tiene la finalidad de dar un apoyo, de dar una orientación
y ya nos explicarán qué más hacen, pero es necesario que la persona vaya con su neurólogo y si está en una institución es mucho mejor porque requieren tratamiento multidisciplinario y hay que acudir. Ahí está, ahí lo tienen. Tienen que ir con un neurólogo, déjense de cualquier otra cosa, vamos a evitar las crisis y acérquense a un neurólogo, quién es que los van a manejar. Vámonos, estamos en Diálogos en Confianza, ahorita regresamos. La salud también es responsabilidad del paciente. Ese es el tema que vamos a tocar el lunes de la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza Salud. Y es que la Organización Mundial de la Salud, haciendo desde luego pues estudios, se han dado cuenta que muchos pacientes entonces no se adhieren al tratamiento. Y esto desde luego pues entonces entorpece la cura, el tratamiento mismo y la salud del paciente entonces no mejora. Y precisamente hay un estudio que se llama Adherencia al Tratamiento, realizado por algunos médicos, donde analizan el comportamiento de quienes no tomamos los medicamentos como nos lo indican los especialistas o continuamos ese tratamiento para la mejora de nuestra salud. Sobre eso hablaremos el próximo lunes porque la responsabilidad es desde luego de nosotros, porque nosotros, previniendo las enfermedades, es como mejor vamos a ayudar a nuestro cuerpo, a nuestra vida y a nuestro país y a nuestro planeta. Pero bueno, de eso y más hablaremos el próximo lunes, 53 41 44 35. Habla en este momento y reserva tu lugar y aquí nos vemos. Resumen. Es muy difícil hacer el diagnóstico en ocasiones. Pueden ser mal diagnosticadas como que tienen cualquier otra enfermedad o que son psiquiátricas. Cuando ya tienen la ptosis palpebral, tienen visión doble, dificultad para pronunciar las palabras, dificultad para masticar comida dura, dificultad para deglutir o para levantar los brazos o subir escaleras, es entonces posible pensar en el diagnóstico. Si no hacemos este ataque al proceso de inmunidad, no vamos a lograr controlar realmente la enfermedad. Al principio del día generalmente están mejor y están peor en la tarde conforme más movimiento han realizado. La debilidad muscular no es la misma a lo largo del día y ese es otro de los puntos clave en el diagnóstico. Si nosotros como neurólogos sospechamos del diagnóstico, entonces vamos a solicitar dos pruebas fundamentalmente. La presencia de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina en el suero. La segunda prueba es la prueba que ya mencionaron por allá, es la prueba de Yoli. A través de esas dos pruebas, una es un examen de laboratorio y la otra es una prueba de neurofisiología, nosotros podemos confirmar el diagnóstico, pero no son pruebas para hacer el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico se hace preguntándole al paciente, revisándolo y teniendo la información de estas pruebas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, buenos días. ¿Por qué no nos platicas tu historia? Sí, yo empecé con miastenia gravis desde el 2009. Me lo detectaron a tiempo, porque un médico particular me hizo unas pruebas y de ahí me fui al hospital 1 de octubre. Y me puse muy grave, ahí me hicieron una plasmaféresis, me operaron del timo, perdón, y actualmente estoy estable. En el 2013 me dio un paro respiratorio y me lo trataron en el 20 de noviembre y de ahí para acá he estado estable. ¿Y te sientes bien, Noemí? Me siento bien ahorita, cansada en las tardes, trabajo. Y me siento un poco más cansada por las tardes, noche. Pero en sí estoy estable. Que gracias por compartir con nosotros. A ustedes. Tenemos más gente aquí en el público. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, pues yo tengo mi miastenia realmente es diferente, la siento diferente porque yo tengo crisis durante todo el día. Antes de llegar mi medicación, que es cada 4 horas, me viene totalmente, o sea, puede llegar un momento en que no me mueva hasta 2 horas o media hora, que es lo mínimo, y me ayudan con el medicamento y posteriormente lo que es oxígeno,
y pasa. Me pasa como si ya estuviera normal. Ahorita yo me siento bien a comparación de otras compañeras. ¿Estás operada? No. De hecho, mi neurólogo, el que me atendió por primera vez, me comentaba que no me recomendaba precisamente la cirugía, que eso sucedió hace 7 años. Entonces, que porque era más riesgoso y que de hecho podría perder la vida en ese momento y que no sanaba. Eso fue lo que me dijo a mí mi neurólogo. Habrá a lo mejor que pedir otra opinión para ver. Ya vimos aquí lo que nos han dicho los especialistas, claro, que tengas claro. un futuro. Gracias, Guadalupe. Jesús, platícanos. Pues bueno, yo después de andar con médicos, medicina alternativa, creo que hasta visité hasta el brujo, ¿no? Porque es rara y no se sabe. Yo la sentía como debilidad, como cansancio. Me diagnosticó un neurólogo particular, pero pues más de alentarme me destrozó, me dijo que yo iba a estar mal, que esto iba a ser degenerativo. Después de ahí, pues me atendí en el general y de ahí me dijeron, ¿sabes qué? De aquí no sales hasta que no te operemos y te abramos para sacar el timo. ¿Te lo quitaron? Ajá, bueno, fue un raspado, porque no tenía ni timomas, nada. Como comentó ya la doctora, te quitaron los restos de cualquier timo, cualquier pedazo de timo que hubiera. ¿Y cómo te sientes? Pues ahorita bien, me siento normal, por las tardes voy al gimnasio, en la mañana voy a la escuela, muy, muy bien. Ok, perfecto, pues qué bueno, Jesús, gracias por compartir. Guadalupe, también ahorita vamos a ver qué nos dicen los panelistas. Y Carla, hola. Hola, a mí me diagnosticaron hace 4 años, ya llevo 2 de operada, hace 1 año tuve a mi bebé y me ayudó mucho el embarazo, aparte es una motivación también, días buenos, días malos, pero a pesar de eso pues, le tengo que echar ganas y salir adelante. En relación a tus síntomas de antes de la operación, ahorita ¿cómo te sientes? No, sí mejoré como un 70-80%. ¿Cuánto tiempo después de que te diagnosticaron te operaste? A los 2 años. A los 2 años. A los 2 años. Ahora invito al panel a que nos den una opinión sobre lo que nos ha platicado Guadalupe, que le dijeron que no. ¿Qué recomiendan ustedes, especialistas? Que pida otra opinión. Hay que ver su caso detenidamente, ver todas sus características y ver cuál es el mejor tratamiento, porque esto de que se deje de mover no está bien, esto la debe de limitar. Y esperemos que no llegue a tener una alteración respiratoria, que eso es lo que se llama crisis miasténica. Lo que usted tiene son periodos de exacerbación, pero no crisis miasténicas, porque si no, tendría que ir al hospital. Y pues creo que hay que insistir en esto de a dónde se pueden atender. Esto es muy importante porque hay que ir a un servicio de neurología preferentemente, y la persona que comentó que no tenía recursos económicos para atenderse puede hacerlo en un hospital de la Secretaría de Salud, donde seguramente tomarán su caso y verán en qué lugar de la Secretaría misma la pueden atender bien. Obviamente en un centro de salud no le van a resolver el problema, pero tiene que ir a un hospital grande como el Hospital General, el Hospital Juárez, los hospitales de alta especialidad que ahora han proliferado en los estados de la República, son una muy buena opción. Si tienen ISSSTE, si tienen Seguro Social, hay que seguir todo el canal, que es un poquito complicado, pero no imposible, y entonces llegar a la especialidad para ser atendidos apropiadamente y ser seguidos. Esto es algo muy importante. La enfermedad tiene tantos altibajos que es necesario tenerlos en vigilancia constantemente. Y aunque aparentemente hayan remitido muy bien, de vez en cuando hay que verlos y hay que estar al pendiente de factores que puedan darles agravamientos, que ya se mencionaron algunos. Las infecciones, por ejemplo, puede ser un factor para que recaigan o para que disminuya su buena evolución que estaban llevando. Entonces, siempre hay que estar pegados con su médico, porque la enfermedad tiene una evolución bastante incierta y la tendencia es a que va a ir muy bien si se ha hecho todo el tratamiento de manera adecuada. Pero sí hay muchos recursos para atenderles, y ustedes pueden tener acceso a ellos en sus instituciones o en la Secretaría de Salud.
Respecto a la timectomía, hay mucha confusión incluso en la comunidad médica. Como ya se mencionó, realmente es un 15% el número de pacientes que tienen timoma. El 85% tienen un crecimiento normal de timo, pero de todos modos vamos sobre ese timo, aun cuando sea para raspar los últimos indicios de ellos, y la timectomía debe de realizarse pronto, de preferencia en los 2 primeros años, como ya se mencionó. Entonces, es importante enfatizar eso porque muchas de las ocasiones, al reportar una tomografía de tórax normal, algunos médicos bajan la guardia y dicen, bueno, si está normal, entonces, ¿qué le voy a operar si no tiene nada? Pero en realidad se va sobre el timo. La tomografía antes de la cirugía es importante, incluso para planear la cirugía misma, pero no es definitoria de que se deba o no se deba operar el paciente. Es decir, se va sobre cualquier resto de timo que pudiera estar allí. Ok, eso ya lo dejaron muy claro, que no necesariamente tiene que haber una tumoración, sino que se va a ir a buscar lo que quede del timo, aunque sea un remanente, pero hay que buscarlo. Tenemos más testimonios aquí en el público. Hola, Heidi. Hola, buenas. ¿Cómo estás, días. Heidi? Bien, gracias. Cuéntanos, te veo medio penosa, anímate. Sí, algo. Cuéntanos, ¿qué nos quieres platicar? ¿Qué quieres saber? Pues porque estás aquí. Pues para dar a conocer más nuestra enfermedad. Perfecto. ¿Tú cómo estás? ¿Hace cuánto te diagnosticaron? Hace 3 años. Ajá. Y estoy, se puede decir que estable. Y no he tenido crisis. ¿Y te quitaron el timo? No, yo no. Yo estoy en... ¿Cómo se dice? En estudio. Exacto, para operación. Ok, perfecto. ¿Tuviste algún problema para llegar al diagnóstico? ¿Te tardaste mucho? De hecho, sí, estuve casi 1 año con todos los... Yo tengo miastenia generalizada. Ajá. Entonces me dieron todos los síntomas juntos. Estuve 1 año sin saber qué era lo que tenía, hasta que fui a dar con un neurólogo. Qué bueno. Sí. ¿Estás contenta de estar aquí, Heidi? Sí, un poco nerviosa. No te pongas nerviosa. Aquí todos somos cuates. Bien, tenemos otro testimonio. Platícanos. No puedes hablar. No, te voy a hacer preguntas y tú nada más contéstanos si sí o no. ¿Te operaron del timo? ¿Has mejorado? Parcialmente. Antes no te podías ni mover, pero ahí la vas llevando poco a poco. ¿Tú has notado que con día vas mejorando? Estás traqueostomizada. Ok, yo tengo una pregunta, como ella que está traqueostomizada, ¿cuántos pacientes quedan para siempre traqueostomizados y cuántos se pueden revertir? La traqueostomía idealmente debiera retirarse en las siguientes semanas después de haberse aplicado. Es decir, normalmente, si no hay falla ventilatoria, debiera retirarse esa traqueostomía. Si está allí presente es porque algo está ocurriendo, o no se retiró a tiempo, o bien todavía hay algo de falla ventilatoria, y probablemente los médicos que están atendiendo al paciente han decidido dejarla allí por seguridad del paciente. Pero algo que queremos enfatizar mucho es que el paciente no debe de estar medio bien, debe de estar muy bien con el tratamiento. O sea, un paciente bien tratado no debe de presentar tantas complicaciones, tanta fatigabilidad. Aunque eso implique agregar nuevos fármacos, subir la dosis de los fármacos existentes, pero el objetivo es que estén muy bien y funcionales. Normalmente sería para nosotros inaceptable que una persona se tenga que detener la mandíbula para poderse comunicar con las personas, o que tengan una traqueostomía durante mucho tiempo. Aunque podría haber un caso muy excepcional que lo requiera, normalmente eso sería inaceptable desde el punto de vista de los objetivos del tratamiento. Deben estar muy bien. ¿Qué pronóstico tienen los pacientes con miastenias que estamos buscando que estén muy bien? Pues buen pronóstico en general si llevan un buen tratamiento. Solo un cierto porcentaje de los pacientes son realmente resistentes a los tratamientos bien aplicados. Se timectomizan, se les da bien su mestinón, se les da su tratamiento inmunosupresor. A veces requieren periodos, ciclos de inmunoglobulina, y de esa manera se mantienen estables. Y los poquitos que son refractarios pueden requerir una inmunosupresión mucho más fuerte, por ejemplo, usar rituximab, y a lo mejor pueden mejorar todavía muchísimo más y mantenerse estables, que quiere decir sin crisis miasténicas, pudiéndose alimentar adecuadamente y siendo capaces de realizar sus actividades de la vida diaria.
Tenemos aquí en el estudio 2 personas con traqueostomía. ¿Ustedes creen que eventualmente, si ellos llegan a estar con las crisis apagadas, se pueda retirar esta traqueostomía? Sí, deberá pensarse en ello. Ok, entonces hay que revisar sus casos y comentarlos porque es muy importante. El objetivo de nosotros aquí en Diálogos en Confianza es justo esto, que podamos esparcir información, que la gente, información fidedigna y clara. Mientras más información tengan todos ustedes allá afuera, es mucho mejor para ustedes, para nosotros y para todos en comunidad. Rocío, ¿tú nos quieres agregar algo sobre el perfil psicológico, el apoyo? Porque ya hablamos de lo importante que es el apapacho, etcétera, en cualquier tipo de enfermedad. Digo, uno le da gripe, ¿qué quieres? Que alguien te venga y se ocupe de ti, de tu caldito de pollo, etcétera. ¿Qué le recomiendas a la gente? Bueno, la primera cosa es no perder la fe ni la esperanza y pensar en la miastenia grave como una enfermedad que no te va a matar, que te va a poner a prueba muchas de tus habilidades y que tienes que poderte adaptar, tienes que ser adaptable. Es hablar con la familia, con los que viven contigo y explicarles. No tengo fuerza para levantar los brazos o no tengo fuerza para tal. Y si en la cocina tienes que hacer un reacondicionamiento, lo vas a tener que hacer. Y si donde guardabas las cosas de limpieza, ahí vas a poner los platos, todos van a tener que apoyar en ese sentido para que entiendan que tú tienes una limitación en la medida de lo posible y que de otra manera, si no lo comunicas, pues te vas a empezar a frustrar mucho. Por otro lado, que mantengas una higiene mental. Esto es, cuando empezamos a tener pensamientos negativos, pesimistas, derrotistas, no nos ayuda. Eso no ayuda porque también liberamos otros neurotransmisores asociados a esto, que tiene que ver con adrenalina y etcétera, y eso también nos complica. Volvemos al estrés, enemigo terrible ante todo, y para eso estamos nosotros y para eso están las fundaciones, etcétera, para apoyar a la gente. Entonces, que aprendan a meditar. Yo me he dado cuenta que cuando aprendes a meditar, cuando aprendes a estar en paz, cuando te centras, te va mucho mejor. Eso es definitivamente... La meditación va a calmarlo. Hay mucha gente que decimos, me incluyo, que no podemos meditar. Yo ahorita justo estoy tratando de aprender para bajarle a la ardilla que traemos en la cabeza, que no nos deja por ningún minuto. Pero hablando de minutos, casi se nos acaba el programa. Doctores, ¿algo último que quieran decir antes que se cierre? Sobre el tratamiento, es muy importante. Cualquier tratamiento puede llegar a tener efectos adversos. Lo mejor que se puede hacer es consultarlo con el neurólogo para hacer los ajustes, pero siempre de forma acompañada. Si el paciente suspende el tratamiento por su cuenta, puede llegar a caer en una crisis miasténica. Entonces no es recomendable. A veces las dosis pueden estar un poquito más altas y habrá que ajustarlas a la baja, y todo esto se puede platicar con el médico. Se nos acabó el tiempo, perdón que te interrumpa, muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Diálogos en Confianza. No dejen de escribirnos, nos encanta estar con ustedes. Gracias a todos los panelistas, muchísimas gracias por acompañarnos. Oscar, mil gracias. Muy buen día, gracias.